Listo, perfecto. Bueno, vamos a poner entonces la presentación para comenzar la clase. Hoy nos vamos a trabajar con lo que es la unidad 3. Vamos a comenzar. Ahí me pregunta Roxana si... ahí está. Me pregunta Roxana si podemos, si vamos a terminar. En realidad, hoy terminamos sistemas energéticos. Vamos a tratar de hacerlo rápido para terminar esta presentación. Y semana que viene vamos a presentar, vamos a trabajar metabolismo, ¿sí? Así que vamos a llegar ahí, van a tener que estar repasando. Por eso le subimos ya, fíjense que ya está todo, la bibliografía ya está subida, ¿sí? Van a tener que ponerse a leer. Bueno, vamos a comenzar entonces, yo me voy a ir para la presentación. ¿Qué cosita me hablan? Ahí, Eugenio, sí que querías preguntar. Profe, yo estoy llegando a mi casa, en 5 minutos llego y me conecto desde la computadora. Te iba a decir Bueno, si me podrías aceptar de vuelta cuando llego. dale, perfecto, sí. Gracias. Bien, yo me voy a ir para la presentación, así puedo pasarla. Bueno, entonces, hoy vamos a comenzar con la unidad 3, que es sistemas energéticos, y les decía que semana que viene vamos a trabajar de metabolismo, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar lo que es el ATP, sistema TTPC, glucólisis anaeróbica, láctica, glucólisis aeróbica, sistema oxidativo y los diferentes metabolismos de los diferentes macronutrientes y la integración de los sistemas energéticos y de ejercicio, ¿sí? Entonces, como ya hemos visto en clases anteriores, la energía va a ser aquello que necesita nuestro cuerpo, el ser humano, para poder vivir y llevar a cabo todas las funciones que se realizan, las funciones vitales. Y va a ser justamente la capacidad que tenga el ser humano de realizar un trabajo, una actividad, y así no esté haciendo nada, también estamos gastando energía. Entonces, lo han escuchado probablemente esta frase que dice, la energía nunca se pierde, siempre se transforma en diferentes tipos. Y justamente nuestra energía, la que nos permite movernos, va a partir de los alimentos que nosotros vamos a consumir. Pero claramente los alimentos no van a ser la energía directa que va a llegar a la célula, sino que se va a tener que transformar, ¿sí? Por ende, los alimentos se van a transformar en lo que vamos a llamar ATP, adenosín trifosfato, ¿sí? La P es de fosfato, ¿sí? De fósforo. Tri van a ser 3, que vamos a ver que ahora se va a convertir en di también en algunas oportunidades, y el adenosín. Entonces, estos alimentos o nutrientes van a tener que transformarse en energía, por eso decíamos que se transforman en algún tipo de energía, y en este caso va a ser a través de la transformación química, nos van a permitir dar movimiento, que va a ser el trabajo, la contracción muscular, y por el otro lado también se van a transformar en energía calórica. Por eso vamos a transpirar y por eso también nuestra temperatura corporal va a ser generalmente la misma, ¿sí? 36 grados. Excepto cuando tenemos fiebre, ¿no? Entonces, la adenosín trifosfato va a ser nuestra principal fuente de energía y vamos a hablar que va a ser la moneda energética que tienen nuestras células para poder tener esa energía y transformar esa energía. El almacenamiento de ATP que tiene el cuerpo es pequeño y por eso continuamente se tiene que estar reemplazando. Entonces vamos a ver que continuamente vamos a estar pasando se va a empezar a generar esta hidrólisis y se va a transformar en ADP más fosfato y después nuevamente se va a reconstituir a ATP, ¿sí? Que es lo que vamos a empezar a hablar ahora en sistemas energéticos. Y esta disponibilidad de energía tiene que ser rápida, tiene que ser inmediata. El problema que tenemos es que nuestro cuerpo no tiene gran almacenamiento de ATP, por eso vamos a ver que de otra manera vamos a tener que almacenar nutrientes para que nos generen ATP. Los enlaces fosfatos son uniones de alta energía, ¿sí? Y acá tenemos que nuestra moneda
energética va a estar formada por los 3 fosfatos, que es esta cadena que vemos al costado, que tiene la P de fósforo, ¿sí? Unidas por enlaces que tienen oxígeno. Después vamos a tener la cadena de adenina, que va a ser una cadena nitrogenada con nitrógeno, ¿sí? Esta N. Y la cadena de azúcar, que va a ser la ribosa, ¿sí? La pentosa con los 5 carbonos. ¿Sí? Bien. Entonces, este ATP va a ser la energía que va a permitir, como dijimos recién, va a permitir el movimiento, las funciones corporales. Va a permitir el mantenimiento del potencial eléctrico de las células nerviosas. Por eso, cuando llegue un estímulo a nuestra fibra muscular, ¿sí? Va a hacer que esto se mueva. Va a permitir también la absorción de alimentos en el tracto gastrointestinal. Va a también atravesar el proceso de transporte, ¿sí? De energía, y nos va a permitir también la contracción muscular. ¿Ya han hablado algo? Esto respóndanme, no por el chat. ¿Han hablado algo de contracción muscular? Sí, en anatomía, profe. Perfecto, entonces la tienen clara, perfecto. Esperen que vuelvo para acá, así admito al compañero. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Profe, una consulta. ¿La cadena de adenina qué era? Cadena de adenina va a estar dentro del sarcómero, ¿sí? Okay. Ahora vamos a ver algo de eso. Bien. Gracias. Va a estar, a ver si tengo, ay, no sé si tenemos acá una fotito. Bueno, en el artículo, en el material que le subimos, el que dice unidad 2 de Marcio Onsari, ya les digo la página que lo tengo por aquí, va a estar bien dibujadita la cadena de adenina. En la página 37 y la página, sí, 37 es. Sí. Y en la página, no, en la página 34 y 35, bueno, tienen todo el músculo, la fibra muscular, la cadena de la cabeza de miosina, la cola de miosina, la troponina, la lactina, ¿sí? Ahí tienen todos los dibujitos como para comprender que probablemente ya les hayan subido también en anatomía. Quiero confirmarles. Bien. Gracias. Entonces, acá tenemos la activación que va a ser, bueno, ya lo han visto entonces en anatomía, me quedo tranquila que llega el impulso nervioso, ¿sí? Y esto genera el potencial de acción neuronal, libera acetilcoenzima A, ¿sí? Y se libera calcio, que este calcio va a permitir la unión de la miosina y lactina, ¿sí? Se desbloquea el calcio, se une a la troponina, y justamente la tropomiosina se desplaza y acá produce este deslizamiento de la miosina sobre lactina, que va a producir el acortamiento de la fibra muscular y por ende la contracción. Vamos de nuevo. Ay, cómo me pone esto de volver para admitir. Ahí va. Tengo que volver a admitir a los compañeros. Es importante, esto lo voy a aclarar después en clase, que sean puntuales cuando arranca la clase, porque si no estoy yendo y viniendo a admitirlos, digamos, y perdemos mucho tiempo, ¿sí? Así que vamos a dar un tope para que se conecten, y cuando sean las clases virtuales, como mucho 15 minutos y arranca, ¿sí? Bien, porque si no todos los que son puntuales se comen el garrón de que yo vuelva a admitir, vuelva para la pantalla, ¿sí? Entonces, decíamos que nuestra moneda energética, que es el ATP, ¿sí? Se va a generar esta hidrólisis de energía que se va a transformar en ADP, adenosín difosfato, más el fósforo, ¿sí? Y ahí se va a liberar energía que nos va a permitir la contracción, ¿sí? Es necesario que se reponga rápidamente para
que pueda nuevamente utilizarse y seguir contrayéndose el músculo y en actividad, ¿no? Acá tenemos nuevamente diferentes formas donde explica esta hidrólisis que se va a dar justamente esta hidrólisis gracias a la enzima ATPasa, ¿sí? Acuérdense que para que se generen todas estas acciones dentro del organismo, siempre va a haber enzimas que van a permitir esta reacción, ¿sí? Van a acelerar las reacciones. En este caso es la enzima ATPasa que va a permitir la hidrólisis del ATP en ADP más fósforo. Y esto va a generar energía que se va a ver en forma de calor y del trabajo o del movimiento muscular, ¿sí? Entonces, el ATP podríamos decir que sería una especie de pila recargable, ¿sí? Que se va a justamente romper, liberar energía y nuevamente se va a volver a refosforilar para generar nuevamente ATP. Para reconvertir el ATP en ADP, ¿sí? se necesita energía que ¿de dónde va a provenir? Respóndanme ustedes. ¿De dónde proviene la energía? Del alimento. De los alimentos, claramente. Los tres sistemas que vamos a ver hoy, como que existen, digamos, para poder regenerar el ATP, los tres sistemas energéticos, van a ser el más corto, el que de más rápida acción va a ser el sistema fosfocreatina o creatina fosfato o el ATPPC, que es conocido como el sistema de fosfágenos también, pero habitualmente, al menos nosotros siempre lo llamamos ATPPC, ¿sí? Que va a ser para energía rápida, va a ser un sistema anaeróbico y aláctico, ahora vamos a ir viendo cada uno. Después cuando pasamos ya el minuto, vamos a hablar del sistema glucolítico o láctico, que no va a requerir oxígeno, por eso vamos a decir que es anaeróbico. Y por último tenemos el sistema oxidativo, que es aquel que va a ser pasado, les diría los 2 minutos, que sí va a requerir oxígeno, y va a ser el sistema oxidativo. ¿De esto algo hablaron en anatomía? No, No, por lo menos. Bien, todavía no. Bien. Entonces, lo que ocurre es que estos tres sistemas, como muchas cosas que ocurren mientras nosotros estamos despiertos y cuando estamos dormidos también, estos tres sistemas van a trabajar en conjunto para proporcionar justamente energía durante todo constantemente, ¿sí? Y va a depender del tipo de actividad y de la intensidad y también de la duración, cuál sistema va a predominar. No quiere decir que los otros no estén funcionando, pero claramente va a predominar uno dependiendo de esto que les decía, del tipo de actividad, de la duración y de la intensidad. El término predominante es clave, ya que ningún sistema energético opera excluyendo a los demás, ¿sí? Siempre van a estar trabajando todos de manera simultánea y continua, pero va a predominar uno más que el otro, ¿sí? Pero la idea es que todos generen energía a través de esta moneda energética que decimos que es el ATP. Entonces, el sistema bueno, acá tenemos este cuadrito, es clave, digamos, donde está el sistema anaeróbico aláctico, va a ser el ATPPC, que va a ser explosivo, inmediato y va a realizarse sin oxígeno y no va a generar ácido láctico, ¿sí? Como resultado. Después tenemos el sistema anaeróbico láctico, que es el glucolítico, que va a ser para alta intensidad, va a producir ácido láctico y no va a utilizar oxígeno. Después igual tenemos un resumen. Y por último el sistema oxidativo o aeróbico, que va a ser para resistencia prolongada y va a utilizar oxígeno. Entonces, vamos al primero. El sistema fosfágeno ATPPC o ATP fosfocreatina, el músculo va a almacenar pequeñas cantidades de trifosfato de adenosina, que es el ATP, y de fosfocreatina, que esta fosfocreatina, y acá estamos justamente, tanto que hablamos de creatina y tomar creatina, es para que podamos recuperar rápidamente, ¿sí?, la energía.
Lo que va a hacer estas reservas directas de ATP se consumen en menos de un segundo, o sea que va a ser por un movimiento muy rápido. ¿Se les ocurre algún deporte que tenga así como movimientos rápidos que utilice este sistema? Díganme. Atletismo. Bien, algo así, un sprint rápido. ¿Qué más? Algún deporte de combate que hace falta ser explosivo. Claro, que sea, no sé, un boxeo, por ejemplo, que tú vamos acuérdense que van a estar los tres sistemas trabajando, pero quizás cuando yo pegue el golpe, es justamente este sistema que actúa bien. ¿Cuál más? Deportes que incluyan saltos y cambios de dirección bruscos. Perfecto, por ejemplo. Puede ser básquet, fútbol. Bien, básquet, fútbol, vóley, ¿sí? Donde haya un disparo al que le pego a la pelota, rápido, tenis, ¿sí? Va a predominar otro sistema también, ¿sí? El oxidativo, probablemente porque son actividades que duran un buen tiempo, pero en ese momento del impulso donde yo pego, golpeo y demás, va a predominar este sistema fosfágeno donde se dispara, digamos, ¿sí? Y se convierte rápidamente el ATP en ADP más fosfocreatina. Al disminuir el ATP y convertirse en ADP, la enzima creatina quinasa rompe la fosfocreatina liberando un grupo fosfato y una gran cantidad de energía, que es lo que nos permite este movimiento, ¿sí? El fósforo liberado se une al ADP y lo convierte nuevamente en ATP, el cual es utilizado directamente por el músculo para la contracción. Entonces se genera, o sea, como rápido, ¿sí? Este impulso que genera en actividad, justamente dispara energía y nuevamente se vuelve a reconstituir. En el sistema ese sistema menos complejo y utiliza fosfato de creatina como combustible para la producción de ATP. Es el más rápido e inmediato, pero proporciona la menor cantidad de ATP. ¿Qué ocurre? Este sistema es el que menor cantidad de ATP nos va a dar. Dijimos que este ATP era la energía, la moneda energética. Permite esfuerzos explosivos y de máxima intensidad, como levantar pesas o carreras de 100 metros, ¿sí? Que era lo que decíamos recién, pero su capacidad se agota en apenas 5 a 10 segundos, que va a ser lo que dure ese movimiento explosivo que estamos hablando que se da en muchos deportes. El ADP más fosfocreatina va a volver a reconstituirse en ATP más creatina, ¿sí? Entonces unimos ese fósforo, nos queda la creatina suelta, y este fósforo se une a la moneda energética que es nuestro ATP. Es una velocidad de reacción inmediata. Esto va a ocurrir en el citoplasma de la célula, ¿sí? En el líquido de la célula, a diferencia del oxidativo que ahora vamos a ver que ocurre en la mitocondria. Es un mecanismo de reacción de un solo paso catalizado por la creatina quinasa, es anaeróbico y aláctico, ya lo dijimos. Dura de 5 a 10 segundos como un esfuerzo máximo y las células albergan hasta 5 veces más fosfocreatina que el ATP. Esperen que, me voy para abrirle al compañero la puerta. Ahí va. Y seguimos con sistema glucolítico. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Acá no me interesa que se aprendan de memoria todo lo que ocurre en la glucólisis, los pasos, que entran 2 NAD, que salen 2 NAD. O sea, no me interesa eso, ¿sí? Sí que sepan cuál requiere oxígeno, cuál genera ácido láctico, en qué actividades se utilizan, ¿sí? Entonces vayamos a lo más sencillo y a lo que comprendan para qué, o sea, no me interesa que sepan todos los pasos del ciclo de Krebs, o sea, eso, que hay hasta canciones para aprendérselos de memoria. Sí, acá el objetivo es que sepan qué sistema se utiliza, cuál genera más energía o más ATP, en qué momento o en qué deportes predomina cada uno, ¿sí? La glucólisis entonces es una vía metabólica que utiliza carbohidratos en forma de glucosa o glucógeno como combustible para generar ATP. Es una cascada de reacciones químicas, cada una catalizada y regulada por una enzima específica. Entonces acá, en la anterior decíamos que ¿se acuerdan que dijimos que acá actuaba directamente la ATPasa, ¿sí? Y acá van a ser muchas otras
enzimas que van a necesitar, que vamos a necesitar para que se den todas estas reacciones químicas durante el sistema glucolítico. A diferencia del sistema fosfageno o ATP-PC, ¿sí? Que genera menos cantidad de ATP, el sistema glucolítico me va a permitir generar 3 ATP, ¿sí? Si parte de glucógeno muscular, 2 NAD y 2 piruvatos. Estas otras moléculas de NAD y de piruvatos van a hacer que entren en otras reacciones y vamos al sistema oxidativo, ¿sí? Se producen 4 ATP y 2 NAD tras restar los 2 ATP necesarios necesarios inicialmente, y el rendimiento neto de la glucólisis partiendo de glucosa es de 2 ATP, 2 NAD y 2 piruvatos. Pero si partimos de glucógeno muscular, vamos a tener 3 ATP, 2 NAD y 2 piruvatos, ¿sí? Si parto de glucosa, obtengo 2 NAD. Si parto de glucógeno, 2 ATP. Si parto de glucógeno, 3 ATP. Pero a su vez, fíjense que hay otros resultados, ¿sí? El NAD y los 2 piruvatos nos van a permitir entrar al sistema oxidativo, ¿sí? Para que entre al sistema oxidativo, este piruvato va a necesitar de oxígeno. Y ya no se va a dar en el citoplasma de la célula, sino que va a entrar a la mitocondria, que lo vamos a relacionar a la mitocondria con el pulmoncito, digamos, que tiene la célula, ¿sí? Porque ya va a necesitar oxígeno y me va a generar, vamos a ver cuando lleguemos al oxidativo, mucho más energía, más ATP. Dentro de la glucólisis anaeróbica láctica, que dijimos entonces que no necesita oxígeno y que va a generar ácido láctico, las moléculas de piruvato producidas en la glucólisis en el citosol se transforman en lactato y no se requiere oxígeno. El citosol es lo mismo que el citoplasma, ¿sí? Es el líquido donde están todas las organelas de la célula. No es la forma más energética, ya que únicamente rinde 2 ATP por molécula de glucosa metabolizada y permite regenerar el NAD, ¿sí? Nicotinamida, no me acuerdo, ¿no? Necesario para que la glucólisis continúe, ¿sí? Entonces, de 2 piruvatos van a salir 2 lactatos y el NAD, ¿sí? Que tiene hidrógeno acá, se pierde y queda como abierto ahí, ¿sí? Upa. Se me fue. Durante el ejercicio de alta intensidad, este sistema predomina después de los 5 segundos, 6 segundos y alcanza un pico a los 20, 30 segundos, agotándose aproximadamente a los 2 minutos. Entonces, podríamos decir que de cualquier actividad que lleve más de 2 minutos va a necesitar sí o sí ¿de quién? ¿Qué necesitamos nosotros para sobrevivir? ¿Qué nutriente? Oxígeno, no. Oxígeno. Oxígeno. Perfecto. Entonces, cualquier actividad que lleve más de 2 minutos, sí o sí va a necesitar de oxígeno, o sea que nuestro sistema oxidativo va a empezar a funcionar, ¿sí? Fíjese que, como decíamos, van a estar funcionando todos los sistemas a la vez. Aquellas actividades que yo realice por más de 2 minutos, que van a ser la mayoría, van a necesitar ese sistema oxidativo, pero quizás en algunos momentos, estos de explosivos, por ejemplo, va a predominar el glucolítico, va a predominar, si es algo mucho más rápido, el ATP-PC, ¿sí? Entonces, ¿a dónde se ubica el sistema glucolítico? Va a ocurrir, al igual que el ATP-PC, en el citoplasma de la célula, en el líquido de nuestra célula, de nuestra fibra muscular. Se va a descomponer descomposición anaeróbica de la glucosa en piruvato a través de 10 pasos, que no me interesa que lo sepan, sin oxígeno, y el piruvato se fermenta en ácido láctico. ¿Vieron cuando le empieza a doler el ya me duele, cuando estamos al fallo, digamos que ya me duele mucho? Es este ácido láctico que está ahí, en nuestra célula. La velocidad aproximadamente es 2,5 veces más rápido que el mecanismo oxidativo, produce 4 ATP, menos 2 que se utilizan para que comience se active, digamos, este sistema. Va a tener como rendimiento neto 2 ATP, pero si partimos de glucógeno van a ser 3 ATP. Entonces,
¿Durante cuánto tiempo o qué duración tiene este sistema? De 1 a 3 minutos y es de alta intensidad. Por ejemplo, acá tenemos, después vamos a ver más ejemplos, la natación que sean 400 metros de algún estilo, ¿sí? El lactato va a ser este desecho metabólico combustible reciclable. Cuando la concentración de lactato es alta, puede volver a convertirse en piruvato en la misma fibra muscular y enviarse a la mitocondria. Cuando se envía a la mitocondria es cuando comienza a funcionar el sistema oxidativo, ¿sí? Cuando el lactato se acumula en las células durante el ejercicio, el aumento de su concentración provoca que se difunda fuera de la célula y pase al torrente sanguíneo y sea captado por otros tejidos o a las células musculares vecinas, convertirse de nuevo en piruvato y utilizarse para la producción de ATP en el metabolismo aeróbico. Entonces, este lactato puede ir para dos lados, o se va para la sangre, ¿sí? Y se la captan otros músculos, ¿sí? Y se convierte. Y ahí cuando se mantiene mucho en sangre, ¿vieron cuando dice hay que lavar el ácido láctico? Bueno, es esto, que se vuelva a reutilizar, ¿sí? Y probablemente cuando empezamos a sentir ese músculo que ya duele, es este ácido láctico que está ahí, ¿sí? Haciendo efecto. El ciclo de Cori va a ser esta vía metabólica en la que el hígado capta el lactato de la sangre y lo convierte de nuevo en glucosa. Esto puede ser preguntita de examen. Ahora que pienso, ¿qué es el ciclo de Cori? ¿Sí? Y que puedan responder esto, ¿sí? Esta glucosa se libera de nuevo a la sangre y puede utilizarse para ayudar a mantener los niveles de glucosa en sangre, pero va a necesitar sí o sí de ATP, ¿sí? Bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Están? Va queriendo, va queriendo. Cuando nadie está, yo sé que es un montón de información, después lo van a volver a leer, a procesar. Traten de hacerse cuadros para estudiar los sistemas. Sí, hay un par de cuadros acá en la presentación, pero comprender eso, o sea, vamos a ir a lo puntual. No me interesa que me expliquen qué pasa en el ciclo de Krebs, ¿sí? Pero cuántos entran, cuántos salen. Por ahí, tener bien claros los resultados, ¿sí? Por último, en el sistema oxidativo se requiere la combustión de nutrientes con presencia, si ya oxidativo me habla de oxígeno, ¿sí? Se desarrolla principalmente dentro de las mitocondrias. El combustible puede prevenir de fuentes que están en el músculo, glucógeno y triglicéridos, y acá lo interesante es que ya vamos a hablar de que se pueden utilizar ácidos grasos, ¿sí? En el sistema oxidativo, o de fuera de él, ácidos grasos libres del tejido adiposo y glucosa. Comienza a predominar, como dijimos antes, a partir de los 2 minutos de actividad y la duración puede ser muy prolongada, ¿sí? Por eso podemos correr una maratón de 42 kilómetros y vamos a estar sí o sí utilizando el sistema oxidativo. Es característico de deportes como maratón o triatlón, o vieron que están los Ironman que hacen varias actividades en una misma carrera, ¿sí? ¿Qué otra se le ocurre? Una carrera de ciclismo, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué otra actividad? ¿Qué otro deporte? Que Ahora- ella, Digan. ¿Qué? Ahora está muy de moda algo que se llama Hyrox, algo así, que hacen 1 Sí. kilómetro corriendo y hacen, por ejemplo, 500 de remo, 1 kilómetro corriendo y 30 burpees. ¿Puede ser algo de eso? Sí, puede ser. Sí, ahí fíjense que va a haber en algunos momentos, en algunas actividades, que voy a utilizar más el ATP-PC, ¿sí? Y después sigo con lo oxidativo, ¿sí? Si bien están todos en el momento explosivo, va a ser este, ¿sí? O el glucolítico también, dependiendo de la duración del movimiento, ¿sí? Bien. Y dijo una de las chicas dijo algo que no escuché. ¿Qué otra actividad se les ocurre? A ver, Lilu, ¿qué actividad haces vos? Justo lo puse ahí en el chat, Mariana. Sí, Ay, no lo estoy leyendo. En el remo canotaje se usa mucho el sistema oxidativo. Son generalmente distancias largas. Hay modalidad de sprint, pero así todo, el sprint dura un poquito más de 2 minutos. Claro, bien. Perfecto. Siempre que supere los 2 minutos ya estoy en el oxidativo, ¿sí? Bien.
Ahora, va a ser mucho más complejo el sistema oxidativo porque nos va a dar mucho más, vamos a necesitar mucho más energía, ¿sí? Entonces decíamos recién que en el oxidativo, que en el glucolítico eran 2 a 3 ATP. Ahora vamos a ver cuánto genera el sistema oxidativo y estamos hablando de 36 a más de 100, ¿sí? ATP según la duración. Involucra 3 procesos importantes: la glucólisis o beta-oxidación, que es este primer sistema que dijimos que podía ser el glucolítico, y este piruvato puede entrar también directamente al ciclo de Krebs y ahí ya se convierte en sistema oxidativo y después se continúa la cadena de transporte de electrones, ¿sí? Esos 3 pasos, esos 3 procesos importantísimos van a ser parte del sistema oxidativo, ¿sí? Este primero, si termina ahí porque el movimiento fue corto y terminó la actividad, es glucolítico, listo. Y si entra este piruvato, que era el resultado de la glucólisis, entra al sistema oxidativo, ya estamos hablando que se va a generar más ATP y bueno, justamente va a continuar la actividad. En la glucólisis, el piruvato, en lugar de convertirse en lactato en el citosol, ingresa a la mitocondria y se oxida a acetilcoenzima A, ¿sí? El acetil-CoA. Esta conversión de piruvato a acetilcoenzima A es el primer punto del metabolismo de los carbohidratos que requiere oxígeno, ¿sí? Después tenemos la beta-oxidación. Dentro de las mitocondrias ocurre el catabolismo. Acuérdense de cata, destruye, ana, construye. Ocurre el catabolismo, o sea, la degradación de las grasas, y los ácidos grasos libres se convierten en acetilcoenzima A. Como tienen muchos átomos de carbono, forman mucho más acetil-CoA. Después entran al ciclo de Krebs, que va a ser el final de la oxidación de todos los nutrientes. El acetil-CoA ingresa y sufre una serie cíclica de reacciones donde se forman un ATP, 2 dióxidos de carbono, 3 NAD, 3 hidrógenos, un FAD, y el dióxido de carbono se difunde fuera de la célula y es transportado por la sangre hasta los pulmones para ser expirado, ¿sí? Porque a todo esto no comenzamos diciendo que nuestra naturaleza tan sabia, ¿de dónde, qué pasa con ese dióxido de carbono? Nosotros lo expiramos. ¿Y quiénes lo toman a ese dióxido de carbono? Los árboles. Los árboles, las plantas. Y junto con el sol, ¿qué hacen? La fotosíntesis. Uh-huh. ¿Y qué pasa con la fotosíntesis? Liberan oxígeno. ¿Cuál es el resultado de la fotosíntesis? Que liberan oxígeno en las plantas. Liberan oxígeno, que es el que nosotros vamos a respirar. ¿Y qué más? ¿Cuál es el otro resultado que tienen las plantas? ¿Son nutridas? Bien. ¿De qué manera? A ver, ¿son nutridas? ¿Qué quiere decir con eso? No vamos mal, pero dígame, a ver, ¿qué más hacen las plantas? Nos dan oxígeno. Bien, ¿y qué nos dan? Oxígeno y qué más. Los estoy dejando pensar. Me mataste, profe. ¿Qué nos dan? Oxígeno y qué más. Nutrientes, profe. Ahí va, ¿por qué? Porque las consumimos de verduras. Ahí va, eso, no era muy difícil, era cuestión lógica. Bien, perfecto, ahora sí. Entonces, fíjense cómo, no, justamente estamos en constante relación. Por eso tenemos que cuidar la naturaleza y nuestras plantas y nuestros árboles, ¿no? Porque justamente nos van a dar oxígeno y directamente después, bueno, bajo el consumo, sí, glucosa y demás. Bien, y el resto de los alimentos, como ya venimos hablando en clases anteriores, glucosa, ¿sí? Las grasas, las proteínas y todo el resto de nutrientes que van a aparecer en nuestro organismo.
Por último, se genera la cadena de electrones, ¿sí? Que este positivo es un electrón, ¿sí? Es la serie de reacciones de óxido-reducción que usan como sustrato los átomos de hidrógeno aportados por el NAD y el FAD. Por cada molécula de NAD que entra se generan 3 ATP y por cada FAD se forman 2 ATP. Acá lo que me interesa que sepan es que la producción total de ATP a partir de glucosa es de 38 ATP y 39 si partimos de glucógeno. El total, lo que me interesa que sepan es el total de ATP que se genera en cada sistema, ¿sí? La producción total de ATP a partir de glucosa es de 38 y de 39 si se parte de glucógeno. La grasa proporciona más energía por gramo que los carbohidratos, ¿sí? Y a su vez requiere de mayor aporte de oxígeno para poder quemar grasa, ¿sí? Por eso después, no se lo voy a decir yo, quiero que averigüen a partir de qué tiempo empezamos a quemar grasas, ¿sí? Haciendo actividad física. No quiero que me respondan ahora. La clase que viene lo dejo como tarea, me lo averiguan. A partir de qué momento empezamos a oxidar grasas, ¿sí? Entonces, la grasa proporciona más energía por gramo, les decía recién, que los carbohidratos y requiere de mayor aporte de oxígeno. En el sistema oxidativo, las proteínas son mínimamente utilizadas por un organismo sano y bien alimentado, porque lo ideal es que justamente se utilice el resto de los nutrientes. Cuando ya estamos quemando proteínas, como pasa cuando cuando consumo una dieta keto, ¿sí? Que saco los hidratos de carbono que son tan importantes porque son los que nos dan energía rápida. Acá justamente llegamos también a esa conclusión. Cuando yo estoy utilizando proteínas es porque mi organismo le está faltando los nutrientes que necesita, ¿sí? Algunos aminoácidos pueden convertirse en glucosa mediante el proceso de gluconeogénesis. Acuérdense que lo que es neo significa nuevo. Y así transformarse en intermedios del sistema oxidativo como el acetil-CoA, ¿sí? Entonces, vamos acá a un resumen. En el sistema fosfágeno o ATP-PC, el sustrato principal va a ser la fosfocreatina, que es lo que aparece como PC, ¿sí? Que no es la computadora. ¿Requiere de oxígeno? No. ¿A dónde se ubica, dónde ocurre este sistema? En el citosol, ¿sí? En el líquido de la célula. La velocidad de producción es muy rápida y rinde el resultado de ese sistema va a ser solamente un ATP y la duración óptima es de 0 a 10 segundos, ¿sí? En ese movimiento rápido que dura 10 segundos, yo voy a generar un ATP y voy a estar utilizando este sistema. En el sistema, este es el resumen que con esto la van a tener clara. Está bueno que lo entiendan también, pero bueno, con esto probablemente sea el resumen de pregunta de examen, ¿sí? Con esto estamos aprobados. Con esto, si lo aprenden bien, lo saben. Lo ideal sería que lo comprendan, ¿no? Pero bueno, no vamos a salirnos muy específica. ¿Y qué es no sé, cuántos NAD y FAD? O sea, no voy a ir tan específica, pero bueno, sí, es importante que lo comprendan para después comprender, porque va a ser como la base de la estructura de todo lo que vean después en anatomía y demás. Pero con este resumencito van a estar. Glucólisis láctica, glucosa más glucógeno van a ser los sustratos principales. No requiere oxígeno, al igual que el fosfágeno ocurre en el citosol. Velocidad de producción es rápida, no tan rápida como la anterior. Y van a rendir, o el resultado va a ser 2 a 3 ATP, dependiendo de qué sustrato comience. Y va a ir desde los 10 segundos a los 2 minutos. Y por último, el sistema oxidativo va a utilizar como sustrato el glucógeno y las grasas. Requiere oxígeno sí o sí, necesita. Va a ocurrir en las mitocondrias de la célula. Va a ser la velocidad de producción mucho más lento, pero nos va a rendir desde 36 a 129 ATP y puede ser de mayor a 3 minutos, de mayor a 3 minutos le diría, a horas. ¿Sí? Y acá vemos cuando las actividades tan largas de maratones y todo esto que decíamos de carreras, vamos a estar utilizando sí o sí el sistema oxidativo.
Pues acá hay un pequeño cuadro, cuando se arranca con el sistema ATP-PC, seguimos con el glucolítico y por último el aeróbico. La intensidad y la duración del ejercicio van a ser aquellos factores principales que van a determinar qué sistema energético o qué tipo de combustible va a predominar en el cuerpo para producir ATP. Aunque todos los sistemas energéticos operan de forma simultánea y continua, va a depender de esto, ¿sí? De la intensidad de la actividad y de la duración. La relación entre la intensidad del esfuerzo y el combustible utilizado se da de la siguiente manera. En estado de reposo, durante actividades muy ligeras, el gasto de energía es bajo y el cuerpo tiene tiempo suficiente para transportar oxígeno a los músculos. Las grasas son la principal fuente de combustible, aportando aproximadamente el 85% de la energía, mientras que los carbohidratos aportan, y acá no leo qué dice, porque me lo tapa el ¿Cuánto aportan los carbohidratos? No leo la diapo. 15. 15, perfecto, bien, la resta, bien, acá estaba en el dibujito. Entonces, justamente acá pensemos en cuán diferente funciona un sistema o un organismo o un cuerpo que está entrenado, ¿sí? Cómo funcionan estos sistemas en una persona que está entrenada, en aquella que no lo está, que se agota fácilmente, que me falta, ¿vieron? Cuando decimos, me falta aire, no puedo más, me falta oxígeno. Bueno, a medida que vamos entrenando y vamos cambiando, y por eso es tan importante cambiar los pesos, por ejemplo, si entreno fuerza, la intensidad, la duración del entrenamiento, ¿sí? Trabajar sobre estos factores permite que el cuerpo utilice diferentes sistemas energéticos, ¿sí? O que optimice también los sistemas energéticos. Mariana, perdón, antes que sigamos avanzando, una pregunta Sí. que no me quedó claro. Sí. En el Sí. cuadrito resumen que vimos recién, decía que el sistema oxidativo genera entre hasta 136 ATP, pero en la descripción vimos que daba como resultado 38 si es de glucosa y 39 si es de glucógeno. Sí. ¿Cuál es el...? Por el 38 es. A ver, después los voy a corregir antes de subirlo. ¿Y el 129 depende de la duración? Claro, porque todo el tiempo estás utilizando el piruvato que no va a glucólisis y que pasa al sistema oxidativo. ¿Ah? Cuanto Bien, más o sea, de duro, base más... sería 38 y después va sumando de acuerdo a cuánto tiempo se extienda. Tal cual, va a depender de la duración, sí. Gracias. 38, 39 si parte de glucógeno. ¿Tá? Y después va a depender, claro, si estamos 3 horas corriendo, 2 horas, no sé, nadando, bueno, va a depender diferentes, van a ser diferentes los ATP que se regeneren, ¿sí? Bien, intensidad, estábamos acá, intensidad moderada. A medida que aumenta la actividad, el cuerpo necesita producir ATP de forma más rápida y el uso de combustible se equilibra haciendo la contribución de carbohidratos y grasas al 50-50. En intensidades altas, cuando la intensidad se eleva, la descomposición de las grasas, que es un proceso lento y complejo, no es lo suficientemente rápido para suplir la demanda y como resultado ocurre un cambio metabólico y los carbohidratos se convierten en la fuente casi exclusiva de combustible, ya que pueden generar energía de forma mucho más rápida y sin necesidad inmediata de, no leo lo que dice. Me lo tapa el cuadrito que me aparece acá que hay que dejar de compartir. Bien, acá, fíjense ustedes, les iba a preguntar a ustedes en qué deporte se les ocurre que puede ser de intensidad alta. Porque, a ver, el yo salgo levantamiento de pesas, por ejemplo. Bien, porque, por ejemplo, yo salgo a trotar y, bueno, es moderado, voy ahí gastando, ¿sí? Pero un levantamiento de fuerza, perfecto, no sé quién lo dijo, donde yo necesito levantar rápido, bueno, ahí, y necesito alta intensidad, porque también quizás es un esfuerzo más grande, porque estoy levantando un peso elevado, voy a utilizar más el glucolítico, ¿sí? Bien. Intensidad máxima o explosiva hasta 10 segundos para esfuerzos extremadamente intensos de potencia explosiva o el ATP-PC también puede ser en el levantamiento de pesas.
Para esfuerzos extremadamente intensos de potencia explosiva y muy corta duración, como levantar mucho peso, realizar saltos o correr 100 metros a máxima velocidad, la principal fuente de energía es el sistema de fosfágenos o el ATPPC. En este caso no se utilizan macronutrientes como el combustible, sino las pequeñas reservas que tiene el organismo almacenadas directamente en los músculos, ¿sí? En deportes de ritmo variable, lo que nos decíamos hoy, fútbol, básquet, tenis, vóley, rugby, no sé cuál otro puede ser, gimnasia, ¿sí? Algún tipo de gimnasia aeróbica, ¿sí? o artística. El entrenamiento por intervalos, el cuerpo ajusta el uso de combustible según la intensidad del momento. Por ejemplo, mientras aparte, lo que puede ocurrir, esto no lo dijimos antes, que en un mismo deporte, dependiendo de la posición que tenga el jugador, va a estar utilizando un sistema energético diferente. Esto también es importante que lo sepamos, porque si yo soy arquero, quizá que estoy más tranquilo ahí corriendo, hasta que viene, me tira la pelota y ahí activo, ¿sí? Estoy más en un oxidativo y después... y quizás el que está de delantero está todo el tiempo en otros sistemas, ¿sí? Entonces va a depender justamente de la posición, muchas veces, el sistema energético que va a predominar. Por ejemplo, mientras un jugador trota por el campo, predomina el metabolismo aeróbico utilizando grasas y carbohidratos de forma equilibrada. Cuando necesita hacer un sprint, busco para alcanzar la pelota, la demanda de energía se dispara y el cuerpo pasa a depender casi exclusivamente de los carbohidratos mediante la glucólisis o del sistema fosfocreatina, volviendo a usar gradualmente las grasas cuando la intensidad vuelve a bajar, ¿sí? Esta es la bibliografía, esta era la última presentación. Bien, a ver, ¿se les ocurre algún otro deporte que utilice, que realicen ustedes? Rugby, fútbol americano. Fútbol americano, bien. ¿Y qué va a predominar? Rugby. ¿Qué va a predominar? O díganme, no, si está el jugador, porque a veces en la cancha va a pasar eso, ¿sí? Y de paso aprendo de algunos otros deportes. A ver. Marcelo. ¿Qué decías? ¿Me escuchan? Se entrecorta. Relacionado a, digamos, al cambio de ritmo, sería. Sí. Como yo hago deporte de contacto y por ahí, no sé, en un momento estás, viste, más respirando, tranquilo, explosividad, tenés que estar, no sé, haciendo fuerza para levantar de la pierna y después explosividad, no sé, conseguir un derribo, después mantener la posición, por ahí baja un poco el ritmo, tomás aire, te separás, volvés de vuelta, o sea, como que estás todo el tiempo, ni estás descansando ni estás haciendo fuerza todo el tiempo. Bien, ¿qué deporte haces, Eugenio? Artes marciales mixtas. Buenísimo, perfecto. ¿Quién más? ¿Tiago? ¿O quién más se anima a contarnos el deporte que hace? Y que... Yo hago danza y en la danza también se da eso, porque vos capaz que estás bailando y la coreografía tiene distintos niveles de intensidad o de repente tenés que hacer algún salto que es más explosivo. Perfecto. O no sé, o contracciones que también demandan cierta energía. No sé, te abriste de pierna, cerraste, abriste. Sí. Perfecto. Sí. Bien. Sí, no pensemos quizás en algún deporte, esto, digamos, claramente. La danza. Bien. ¿Quién más? ¿Martina? Yo miro los nombres que me aparecen acá. Levantamiento de pesas también, o antes hacía telas. Bien, ¿en telas qué pasa? A ver, ¿en qué momento? Capaz estás, decime la situación, a ver. Y cuando tenés que subir, como que es mucho fuerza de brazos. Bien. O bueno, también cuando haces tipo caídas, creo que sería como más explosivo también. Más explosivo, bien. Perfecto.
Que al principio, esta fuerza de brazos, ¿cuál puede ser? ¿Cuánto tardás, digamos, en llegar a la punta de la tela? 2 minutos o menos. No, creo que es menos. Tal vez podría ser la de ATP-PC. Pues sí, no sé, nunca lo pensé, pero ¿cuánto llegás? Tú capaz que sí, o el Yo siento, Sí, porque glucolítico. no es tan alto. O sea, es más o menos la mitad. Está bien. lo Ok. que también tiene el tema de la acrobacia de las telas es que capaz Sí, que durante mucho tiempo tenés que estar sosteniendo y tal haciendo, cual, o sea, mucha tenés que poder contracción. mantener la fuerza y la intensidad durante un tiempo prolongado. Tal cual, todo el tiempo estás en la tela, básicamente, excepto que te cuelgas, así te sientes. Pero es Claro. verdad. Ahí podría Sí, ser oxidativo, si fuera más de sí. 2. Sí, si fuera más de dióxido oxidativo, y el glucolítico para mí también se da en cierto punto. Bueno, después también hay otras disciplinas como por ejemplo el yoga, que es mayormente oxidativo, excepto Tal cual. algunas disciplinas muy particulares que son muy avanzadas, no tienen momentos explosivos, son todas transiciones y movimientos suaves acompasados con la respiración. Tal cual. Y ahí justamente la respiración, que me habla del oxidativo, que constantemente estamos como recambiando y necesitándole el bien. Perfecto. Excepto estas posturas que ves, o si hago yoga y uno se imagina, está de cabeza con la cabeza apoyada. Es que incluso estando de cabeza o con la cabeza apoyada, eso Sí, se hace muy lento y controlado. No es que uno totalmente. salta con las piernas como si fuera a dar una media luna y se queda Claro. parado. Ahí, bueno, Eso es distinto de la gimnasia, por ejemplo. claro. Y en el caso de la media luna, o hizo un rondó flip, lo que sea, gimnasia deportiva, ¿qué sistema se da? Y ese debería ser ATPC. ATPPC y sí, porque son segundos, ¿sí? Y un poquito, dependiendo si que sea, o a veces el salto también, o bueno. Bien. Ángeles, ¿iba a decir algo? No, respondía a lo que preguntabas recién, que era el Bien. ATT-PC. Perfecto. Bien, acá estoy leyendo. Ah, porque ustedes me escribían por el chat y yo no veo el chat, porque yo estoy en la presentación, acá me habían alpinista. A ver, ¿quién nombró el alpinista? ¿Para qué con qué deporte lo relacionaron? Marcelo. Lo había puesto como resistencia. Bien, ok, con ¿Mm? Bueno, ¿les parece que cortemos? Yo quiero ver, antes de cortarlo, voy a cortar la grabación.